Ya, entonces estoy grabando. Muy bien. Y devuelvo el anfitrión a Gabriela. La tecnología, ¿no? Sí. Ya. Ya. En honor al tiempo vamos a comenzar nosotros, ¿ya? Si ustedes recuerdan, nosotros estamos abarcando el gran tema de lo que es el control postural, que es un prerequisito que necesitamos para que tengan ustedes las asignaturas que van a tener más bien de fines terapéuticos o análisis de función, ¿ya? Y en la clase de hoy nos vamos a dedicar a conocer lo que son los ajustes anticipatorios preparatorios y los ajustes anticipatorios de acompañamiento, ¿ya? Aunque actualmente varios dicen que no se diferencian en esos nombres de preparatorio de acompañamiento, sino que a todo lo denominan como ajustes anticipatorios, pero a mí me gusta diferenciarlo para tener la noción de en qué momento ocurren cada uno, ¿ya? Como habíamos conversado en la primera clase, el control postural se encarga de dos grandes desafíos. El lograr de que el centro de masa se mantenga siempre dentro de los límites de estabilidad cuando la tarea así lo requiere, y de administrar, organizar, ¿no es cierto?, al cuerpo en una orientación adecuada para poder mantener ese centro de masa dentro de la base y poder alinearse de manera correcta hacia el propósito y hacia la tarea, ¿ya? Por eso, ¿ya?, el sistema nervioso lo que tenía que regular y controlar para influir sobre este centro de masa era jugar con la alineación de los segmentos, principalmente los segmentos que tenían mayor masa, que eran los segmentos axiales que estaban unidos a través de la columna vertebral. Entonces tenía que velar por una correcta alineación de una pelvis, ¿ya?, que era donde se concentraba en posición bípeda en un adulto ese centro de masa, que para la estabilidad, para un mejor desarrollo y mejor activación y hacer crecer esta columna de forma axial, que es lo que denominamos autocrecimiento, la pelvis lo ideal es que tuviera en una posición neutra. Y sobre ella, tratar de alinear lo más posible, ya respetando las columnas, las curvaturas de la columna vertebral, a un punto clave central, que era un punto imaginario a nivel del tórax, entre el proceso sifoides y T7, el punto clave escapular y el punto craneal, a modo de que la fuerza de gravedad al actuar influyera o facilitara lo menos posible el torque gravitacional. Para mantener la alineación correcta, nosotros decíamos que el sistema nervioso tenía que regular el tono, ¿ya? Y más que regular el mecanismo reflejo del tono, que era el reflejo de estiramiento, lo que hacía el sistema nervioso para modular el tono en pro de la tarea o en pro de estar en contra la fuerza de gravedad, debía regular este otro componente neural que habíamos denominado la activación involuntaria de fondo, que era la que modificaba el tono, ¿ya?, haciéndolo normal, haciendo que pueda aumentar para vencer la fuerza de gravedad o bien disminuir para permitir el movimiento. Y estudiamos la clase pasada las estructuras principales que pertenecían a los sistemas mediales, que son las que regulaban esta actividad tónica postural o activación involuntaria de fondo, ¿ya? ¿Qué núcleos habíamos mencionado ahí del tronco encefálico? Habíamos visto a un núcleo vestibular, ¿sí?, cuyo desafío era contrarrestar este torque flexor.
Entonces lo que realizaba era aumentar, ¿ya?, el tono extensor a nivel cervical para poder mantener la posición de la cabeza en contra de la gravedad. Y eso lo realizaba el núcleo vestibular medial a través de una vía que se llamaba vestíbulo espinal medial. ¿Mm? Y el núcleo vestibular lateral se encargaba de aumentar el tono extensor a nivel de tronco, a nivel proximal de extremidades inferiores, o sea, estábamos denominando, o sea, hablando de los pelvitrocantéricos, a nivel de rodilla, activando los vastos, y a nivel del tobillo, activando al sóleo, ¿ya? Y así teníamos nosotros un torque extensor que evitaba que ganara el torque flexor y nos llevara hacia el suelo. ¿Mm? Contribuyendo con este tono, ya con las posibilidades de poder modificarlo, ya poder aumentarlo o poder disminuirlo, teníamos el partner del núcleo vestibular, que era la formación reticular. Ya habíamos hablado en la clase anterior de que existían formación reticular, núcleos de la formación reticular en los distintos niveles del tronco encefálico. Entonces teníamos una formación reticular pontina, ¿ya?, que lo que hacía era aumentar este tono antigravitatorio extensor. O sea, hacía lo mismo que el núcleo vestibular, a la diferencia de que podía ser más segmentario, podía ser más selectivo en ver en qué zona, en qué región de esta columna aumentaba este tono extensor. ¿Mm? A diferencia que el núcleo vestibular era más global, o sea, aumentaba el tono extensor, pero de todo. ¿Ya? Para disminuir ese tono extensor, ¿ya?, y facilitar el tono flexor, estaban los núcleos de la formación reticular vulvar, ¿m?, que activaba el tono flexor a nivel cervical y algo muy importante a nivel de tronco, abarcando entonces la musculatura flexora de tronco, que es estabilizadora. O sea, estamos hablando principalmente un transverso del abdomen, un diafragma, un piso pélvico, que nos ayudaba a este mecanismo de autocrecimiento. ¿Mm? Y con ello, contrarrestar ese tono extensor con tono flexor a nivel de extremidades inferiores. ¿Ya? Para tener un juego muy preciso entre el tono flexor y el tono extensor, que era el que nos permitía estar vertical en contra de gravedad, necesitábamos que alguien coordinara ambos núcleos, ¿sí? Y cuando hablamos de coordinar, nos referíamos siempre a lo que es el cerebelo. ¿Qué porción del cerebelo es la que se encargaba de regular a estos dos núcleos? La porción más antigua del cerebelo que recibía la información vestibular, que es el famoso vestíbulo cerebelo. Entonces él, a través de un núcleo, que era el núcleo de fastigio, que contenía a todas las neuronas que del cerebelo se proyectaban hacia la formación reticular por vías fastigio-reticulares o hacia el núcleo vestibular por vías fastigio-vestibulares. Por lo tanto, era como el director de la orquesta que decía, bueno, estamos parados, tengo que tener ambos tonos activados. Y si uno tenía un pequeño desbalance hacia anterior, se encargaba de aumentar el tono extensor, activando un poco más al núcleo vestibular e inhibiendo un poco más el tono flexor, disminuyendo la actividad de la formación reticular vulvar. Y si yo oscilaba hacia atrás, ocurría exactamente lo contrario. ¿Mm? Y ahí habíamos conocido entonces nosotros la forma
en que el sistema nervioso mantenía la actividad tónica postural en una posición relativamente estable, porque siempre hay una oscilación de este centro de masa. ¿Ya? Un equilibrio que llaman algunos estático, que de estático no tiene absolutamente nada. ¿Ya? Ahora, esas mismas estructuras, dijimos al final de la clase anterior, se iban a encargar de recuperar de manera automática, de manera rápida, la estabilidad cuando alguna fuerza desestabilizadora que yo no tenía prevista influía sobre la estabilidad. ¿Mm? Entonces eran los encargados de activar una estrategia fina de tobillo, ¿sí? Que implicaba que mi centro de masa se desplazara cerca del centro de la base de sustentación o se moviera lento, que daba tiempo a un vestíbulo cerebelo de coordinar ambos núcleos de manera precisa. O si el disturbio era mayor y me llevaba cerca de los límites de la base de sustentación, tenía que responder por respuestas más globales, como era la estrategia de cadera, que me delataba ya la urgencia de recuperar la estabilidad a través de una acción automática inmediata, sin tanta modulación del núcleo vestibular o la formación reticular vulvar. ¿Sí? Y esas dos las llamábamos las estrategias de base fija, ¿ya? Que eran estrategias de ajustes posturales de tipo compensatorios. Cuando yo perdí la estabilidad y tengo que recuperarla porque no tenía prevista esa fuerza desestabilizadora. ¿Ya? Y complementamos diciendo que si el centro de masa, a pesar de todo, sale de la base de sustentación, ya recurríamos a una estrategia de paso o una reacción protectora de extremidades superiores. Y hasta ahí habíamos quedado la vez anterior. ¿Mm? Ese es un rápido repaso para resumir lo que tenemos que saber para poder armar ahora lo que es la estabilidad durante el movimiento voluntario. ¿Mm? Nosotros, como seres humanos, afortunadamente, no nos estamos moviendo todo el rato recuperando la estabilidad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tenemos una corteza que se hace cargo del movimiento. ¿Ya? Nuestro principal movimiento es en pro de una tarea, de un objetivo específico que delata un movimiento cortical voluntario. ¿Ya? Y eso implica que mi sistema nervioso puede hacer un montón de ajustes para no perder la estabilidad durante el movimiento. Porque acá, igual que la salud, o sea, es más caro, ¿no es cierto?, recuperar la salud que prevenir. Este es el mismo concepto. El sistema nervioso lo que busca es prevenir perder la estabilidad, ¿ya? Porque recuperar la estabilidad implica un gasto energético que es mucho mayor. ¿Mm? Y la ventaja de que nuestro movimiento sea voluntario es que nosotros, como sabemos lo que queremos, sabemos hacia dónde vamos a ir, sabemos por experiencia más o menos cómo es nuestro entorno y puedo yo interpretar las señales que vienen del entorno, yo voy a poder predecir las desestabilizaciones que voy a tener durante el movimiento. Y para poder predecir de una manera lo más cercano a lo correcto, ¿ya? Es necesario la experiencia y el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, nuestro gran desafío hoy día es ver cómo logramos hacer estos ajustes antes de empezar a moverlos, que son los ajustes de tipo feed forward o ajustes de tipo anticipatorios. ¿Mm? Entonces, comencemos nuestro desafío. Nuestra corteza
tuvo la intención de un movimiento, o sea, hubo una corteza prefrontal que analizó el medio y lo que hizo fue decir, esta es la mejor alternativa que yo tengo para interactuar con este medio. Por ejemplo, la señora que nosotros veíamos, a lo mejor interpretó que el medio estaba muy frío, ya se acercó el invierno y por lo tanto ella lo que necesita al hacer la cama es colocar una colcha más, que es la que va a ir a buscar acá arriba del closet que la tenía guardada desde el verano anterior. ¿Sí? Entonces, mi corteza prefrontal decidió lo que yo quería hacer. ¿Mm? Y dice, bueno, esta acción no es una acción simple, o sea, no va a bastar que yo mueva un solo segmento, sino que voy a tener que mover muchas articulaciones. ¿Ya? Y por lo tanto yo no voy a correr el riesgo de desestabilizarme y no voy a correr el riesgo de que el movimiento que yo haga no consiga el propósito. Por lo tanto, antes de mandar ejecutar el movimiento, que lo vamos a hacer con la corteza motora primaria, vamos a pedir a las cortezas de planificación, que actúan antes que la corteza motora primaria y que están delante de esta corteza motora primaria, que se denominan las cortezas premotoras, que nos ayuden a planificar el movimiento. ¿Ya? Y para la planificación de la estabilidad van a afectar principalmente cortezas que están ubicadas en la zona lateral, ¿ya? Más que las que están ubicadas en la zona medial, que es la famosa corteza motora suplementaria, que nos va a ayudar más a la actividad motriz de las distal de extremidades, sobre todo cuando son de actividad bimanual. Como nuestro tema es la estabilidad, nos vamos a quedar conociendo y analizando un poquito las cortezas premotoras de esta zona lateral que están más influenciadas en su acción por los estímulos visuales, la información que viene del medio externo, principalmente la visual. ¿Ya? Para que esta corteza pueda planificar, necesita, como acabo de decir, la información del medio externo. Y esa información se había analizado en una corteza, que era la corteza parietal posterior, que había recibido principalmente la información visual para poder determinar, ¿no es cierto?, por esta vía dorsal, ¿ya?, principalmente la dorsomedial, había podido saber interpretar dónde está ubicado el estímulo que yo estoy viendo, que en este caso sería mi objetivo, que sería la colcha aquí, ¿ya?, en relación a mi cuerpo, que es información que me había dado de dónde estoy yo, la corteza somatosensorial primaria. Aquí en esta corteza parietal, nosotros integramos lo somatosensorial con la información visual. Y eso me permite a mí dar datos muy importantes para la acción que voy a realizar. ¿Dónde está mi objetivo? ¿Ya? ¿A qué distancia se ubica de mí? ¿Y en qué posición está con respecto a mí? ¿Por qué va a ser importante esto? Porque dependiendo dónde esté ubicado, es hacia dónde yo voy a tener que desplazar mi centro de masa. ¿Ya? Si lo tengo que desplazar, está adelante, voy a tener que desplazar mi centro de masa hacia adelante. ¿Ya? ¿A qué distancia está? Me va a permitir determinar si basta con adelantar un segmento, tratando que el centro de masa no se movilice, o si tengo que permitir desplazarse a este centro de masa para alcanzar la tarea. Esa información para la planificación no la tendría si no tengo esta corteza parietal posterior que me diga el dónde.
Ahora, ¿qué otra cosa tengo que saber con respecto al objeto? Tengo que saber calcular, además, cuánto peso tiene este objeto si es que lo voy a tomar. ¿Ya? Y esa información ya no me la da la corteza parietal posterior que me decía el dónde. Esa me la va a dar la corteza temporal, que es la que había analizado el qué, el que había analizado las características del objeto para poder reconocerlo. Entonces, obviamente, si mi función o mi tarea no solamente el alcance, llegar a un punto, sino que además implica tomar y implica sostener, el peso del objeto va a ser un agente desestabilizador. ¿Ya? Y por lo tanto, a través de la corteza temporal inferior, ¿ya? A la cual llegó la información visual por una vía ventral para determinar el qué, yo voy a poder saber por experiencia, calcular más o menos cuánto es el peso del objeto que voy a tomar. Y ambas tipos de información nosotros la vamos a entregar a las cortezas que planifican. ¿Ya? Principalmente la información del dónde y del peso se la vamos a dar a una corteza que es la corteza premotora dorsal, que es la que se va a encargar de el alcance. Por eso que esta vía del dónde, o esta paso no solamente del dónde, de la visual a la parietal posterior, se le agrega, ¿no es cierto?, al hacer esta interfaz que denominamos sensorio-motora, se le agrega la vía que conecta esta corteza parietal posterior, principalmente el área 7, ¿ya?, hacia la corteza de planificación, que es la premotora dorsal. ¿Ya? ¿Ya? Y a todo ese conjunto se le denomina la vía del alcance. ¿Ya? ¿Qué es un alcance? Es orientar la dirección de la extremidad hacia el objetivo. ¿Ya? Como es la que recibe la información de la ubicación, va a ser la corteza que va a controlar, va a planificar el modificar el tono para no perder la estabilidad, encargándose del control de activación de este tono de la musculatura axial y proximal, que es lo que hacían los sistemas mediales. ¿Ya? Por lo tanto, podemos resumir esta corteza premotora dorsal como la encargada de el alcance, mover el segmento, y de la estabilidad durante el movimiento. ¿Ya? A diferencia de la corteza premotora ventral, que con la información de las características del objeto, del tamaño y de la forma, lo que va a hacer es planificar la apertura y la forma de la mano para poder tomar el objeto. ¿Ya? Entonces, para nuestro tema, control postural, damos especial importancia a esta corteza premotora dorsal. ¿Ya? Ya sé lo que debo saber del objeto que voy a tomar. Y ya sé qué aspectos de lo que estoy viendo van a influir en la desestabilización. ¿Qué me falta? Analizarme un poquito a mí mismo. Y para eso va a ser importante, ¿ya?, que a esta corteza premotora dorsal le entreguemos otro tipo de información, como decir, bueno, ¿cuál es cuáles son las características de mi cuerpo, que me lo da el esquema corporal? A ver, si tengo que alcanzar esta colcha en altura, va a ser indispensable que yo sepa de qué porte soy. Porque si calculo que este está a 1,80 m y yo mido 1,50 m, ¿ya?
largos son mis brazos, para saber si sumando esto, ¿ya? Si sumando esto al largo que yo tengo, alcanzo el objetivo o no, o si voy a tener que buscar otra estrategia como podría ser colocarme en punta de pie. ¿Mm? ¿Ya? Para saber si puedo alcanzar, tengo que agregar a este largo cuál es el rango articular en que se puede mover cada una de mis articulaciones. ¿Ya? Porque va a ser diferente la longitud que puedo aportar si puedo elevar esta extremidad a los 180 grados. O si a lo mejor tengo mayor edad o un dolor de hombro que me permite solamente elevar sobre los 90, unos 100, unos 110 grados. ¿Ya? Y si me voy a empinar, voy a necesitar saber, bueno, cuál es el rango articular que tiene mi tobillo para saber cuánto puedo influir en la elevación. Y todas esas características están incorporadas dentro del esquema corporal que se ha ido modificando constantemente a través de la experiencia del movimiento. Es algo que se modifica a diario, no es algo que tengamos establecido, ¿verdad? Y que va a durar toda la vida. Todo lo que yo haga, todo lo que yo me mueva, va a ir contribuyendo a ir actualizando este esquema corporal. ¿Mm? Como al mover el brazo va a implicar mover masa, dentro de este esquema corporal tengo que conocer también cuál es el peso de la extremidad que voy a mover. Vas a ver cuánto va a influir la fuerza de gravedad sobre él. Como voy a tener que desplazar mi centro de masa, en este caso que la niña es más bajita y tiene que desplazarse hacia adelante, al desplazar el centro de masa tengo que tener otra información. Es decir, bueno, dentro de esta base de sustentación que estoy construyendo, ¿cuánto puedo desplazarme de acuerdo a mis capacidades de responder y crear puntos de apoyo? Y eso es lo que denominábamos como el cono de estabilidad. ¿Ya? Y me voy a ayudar para esa estabilización por referencias, como es la referencia visual, que en este caso se le estarían dando, ¿no es cierto?, la visión periférica de la visión del mueble, ¿ya? Como es la referencia verticalidad gravitacional, que se le estaría dando la fuerza de gravedad, y la referencia verticalidad somestésica, que le dice, bueno, cuál es su línea media y cuál es su relación con la base de sustentación. Y yo creo que con toda esa información, ya mi corteza premotora dorsal va a poder decir, entonces, cuando yo me mueva, voy a tener que desplazarme tanto, voy a tener que asumir tal peso, voy a tener que elevar tanto mi centro de masa, que el agente desestabilizador va a ser este, ¿ya? Y además, en esta acción que voy a sacar algo, mientras haga la tarea, se va a sumar un estímulo desestabilizador más, que es el peso del objeto cuando yo lo tome. Entonces voy a tener dos fases desestabilizadoras. Una cuando me mueva y mueva mi brazo, y dos cuando saque, ¿no es cierto?, la colcha. Por lo tanto, voy a tener que ajustar todo mi tono postural para evitar en todos esos momentos, en las dos fases, desestabilizarme, a modo de poder mover el centro de masa lo justo y preciso para el desarrollo de la tarea. Ese proceso de planificación, esa idea, ese análisis que yo ya tengo en la corteza premotora, la voy a tener que llevar a programar de manera más fina. Y por eso las cortezas premotoras trabajan con dos equipos de trabajo, ¿ya? Uno, que son los núcleos de la base, que se van a encargar la planificación de una manera más macro. O sea, si yo voy a alcanzar el objeto, a lo mejor primero voy a mover el brazo, después voy a
ponerme en punta de pie, o después voy a mover el tronco, o antes el tronco y después en punta de pie, voy a abrir la mano, voy a tomar la colcha, voy a sacar la colcha. Eso es una planificación macro. Y la otra estructura que participa, que es la parte más nueva del cerebelo, corresponde a los hemisferios cerebelosos, denominada cerebro-cerebelo, es la que se va a encargar de la planificación micro. Es decir, si yo voy a mover este brazo, ¿en qué orden voy a mover cada una de las articulaciones? ¿Ya? A modo de poder alcanzar el objetivo, pero haciendo que la fuerza de gravedad influya lo menos posible. Entonces, por ejemplo, la niña que estamos analizando, no la voy a hacer llevar el brazo totalmente extendido hacia el objetivo. A lo mejor lo primero que voy a hacer es reducir la longitud del segmento, la longitud del brazo, para luego elevarlo, cosa que la gravedad tenga un torque flexor desestabilizador menor, y después voy a aplicar el movimiento de extensión para poder llegar hacia el objetivo. ¿Sí? Entonces, tengo una secuencia de movimiento macro a través de los núcleos basales y una secuencia micro que incluyen todas las articulaciones del segmento a través del cerebro-cerebelo, que además va a ajustar cuál es el tono necesario para cada una de las fases. ¿Mm? Y cuando hayan resuelto eso, los núcleos de la base del cerebro-cerebelo van a enviar esa información a las cortezas premotora de vuelta. Por eso se llaman loop o circuitos de planificación. Como resultado de esos circuitos, la corteza recibe dos programas. Uno es el programa motor. ¿Cómo me voy a tener que mover para conseguir el objetivo? Y otro es el programa postural. ¿Cómo voy a tener que modificar el tono para evitar desestabilizarme durante el movimiento? Como nosotros sabemos que siempre es la estabilidad antes de moverme, lo primero que se va a llevar a cabo es la ejecución del plan postural. Tanto así, me tengo que asegurar que ocurra primero que el movimiento, que en vez de mandar la orden a la corteza motora primaria, que es la que va a ejecutar el plan motor, yo misma como corteza premotora dorsal voy a enviar la orden de ejecución a las estructuras inferiores de este plan postural. O sea, es un plan que va a salir de manera anticipada al movimiento. Ahora, ¿qué cosas vamos a tener dentro de este plan estabilizador anticipatorio? ¿Ya? Vamos a tener los ASAs, que son los ajustes de sinergias anticipatorias, ¿ya? Los EPAs, ¿ya? Que son los ajustes posturales tempranos. La E es de early, ¿ya? Que es temprano. Y vamos a tener los APAs, que son los ajustes posturales anticipatorios, que en este caso vamos a hacer antes del movernos. Bien. ¿En qué consiste los ASAs? Los ajustes de sinergia anticipatorios. Vamos a ver que este sujeto, veamos si quito la... Bueno, este no está con video. ¿Ya? El objetivo de este sujeto es ir a tomar la pelota que está aquí, que sería muy similar a lo que iba a hacer la niña de sacar la colcha del estante. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy de pie, que es mi posición inicial, hay zonas, circuitos neuronales a nivel cortical, que los vamos a denominar las sinergias.
ustedes conocen el término de sinergias como las sinergias musculares. Acá nosotros pensamos en sistema nervioso, que son sinergias que tienen que estar activas dentro, ¿no es cierto?, del patrón de excitación cortical. O sea, a nivel cortical hay un montón de circuitos que están prendidos, por así decirlo, para mantener este centro de masa estable. Entonces, como yo voy a modificar este centro de masa y lo voy a mover, lo primero que tengo que hacer es desconectar esa sinergia, ¿ya? Y ese efecto de soltar este centro de masa o centro de presión es el que se conoce como el ajuste de sinergias anticipatorias, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Suelto el centro de masa. ¿Para qué? Para poder movilizarlo, ¿ya? Entonces, para mover este centro de masa están los EPAs, los ajustes posturales tempranos. ¿En qué consiste? En desplazar este centro de masa previamente a la tarea. Entonces se ha visto que ante un alcance, como sería el mover la mano para llegar a la pelota, el centro de presión hace el siguiente movimiento. Primero se desplaza un poquito para adelante, para luego empujar y llevar este centro de presión hacia atrás para contrarrestar el torque del movimiento que yo voy a ejecutar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que asimilar? Pasa, libero este centro de masa. EPA, ¿qué hago? Muevo dentro de sujeto con movimientos muy imperceptibles este centro de presión, para luego estabilizarlo nuevamente por medio de otro asa. Una vez que he jugado con el centro de presión, voy a realizar los ajustes posturales anticipatorios, que como ocurren antes del movimiento, a mí me gusta todavía diferenciarlo con la P, que es de preparatorio, ¿ya? ¿Qué implica este ajuste preparatorio? ¿Ya? Implica ahora ya más evidente modificar el tono postural que yo tenía para activar el tono que va a evitar el desplazamiento que va a ocurrir durante el movimiento. Si al moverme voy a desplazar mi masa hacia anterior, el disturbio va a ser hacia adelante. Por lo tanto, el tono que yo voy a tener que aumentar antes de partir el movimiento es el tono extensor a nivel axial, ¿ya? Y una vez que estabilizo axial, voy a tener que estabilizar proximal. En el caso de que el objetivo esté más lejos y dentro de la estrategia estabilizadora implica salir de la base de sustentación, uno antes de estabilizar axial lo que hace es aumentar la base de sustentación y a lo mejor la primera estrategia es hacer una estrategia de paso pero de manera anticipatoria. Cosa de ubicar primero, antes de moverme, el centro, el punto, o sea, la base de sustentación para crear puntos de apoyo, creando esta nueva base que me va a recibir. ¿Ya? Entonces, si esa es la condición, creo primero el punto de apoyo, después estabilizo axial para luego darle estabilidad segmentaria proximal, en este caso la cintura escapular, para el alcance. Punto es, mantengan la siguiente idea. ¿Cuánto voy a modificar este tono? Lo hice en base a un estimativo, a la experiencia de cuánto pesa mi segmento, la experiencia de más o menos ver cuánto se va a tener que desplazar por la distancia del objeto. ¿Ya? Entonces, ya para dar pie a lo que vamos a ver después, tengo que pensar que lo único que estoy haciendo es modificar el tono, pero en base a un supuesto.
que por mucha experiencia que yo tenga, corro enormemente el riesgo de que no sea el tono justo y preciso. ¿Ya? Ahora, como la tarea, en el caso de la niña que nosotros dijimos que iba a sacar una colcha que está más o menos pesada, implicaba 2 fases en esta desestabilización, estos ajustes posturales anticipatorios yo lo voy a hacer ante cada fase. O sea, tendría que preparar un tono extensor para empezar a mover los brazos y justo antes de sacar el objeto voy a crear nuevamente otro ajuste postural anticipatorio antes de agarrar y levantar. ¿Ya? Entonces, hay ajustes anticipatorios que vienen de la planificación que pueden ocurrir durante el movimiento cuando éste se divide en fases desestabilizadoras. No solamente antes de moverme y después que sea lo que Dios quiera. ¿Ya? Yo ya tengo previsto que van a haber distintos momentos y para cada momento voy a hacer un ajuste anticipatorio de tipo preparatorio. ¿Ya? Distintos estudios han mostrado, y esto lo pueden encontrar ustedes en el Motor Control, que sería bueno que leyeran, ya que creo que yo se los mandé, es que en posición bípeda, la secuencia de activación para estabilizar parte desde inferior hacia superior. Ya tiene un sentido caudal a craneal. Y que cambia esa secuencia de activación, ¿no es cierto?, estabilizadora, cuando yo estoy en un sedente donde las extremidades ya no tienen tanta relevancia. ¿Ya? Como demuestra acá, la secuencia de activación parte desde craneal hacia caudal. ¿Cómo voy a modificar ese tono? Si yo lo que estoy es todavía a un nivel de corteza premotora dorsal. Tengo desde esta corteza premotora dorsal axones que salen hacia la formación reticular, formando una vía que se llama córtico reticular. Entonces, mediante esta vía, yo lo que puedo hacer es activar al núcleo pontopeduncular o pedúnculo pontino, que se ubica en el mesencéfalo, que es el gran encargado de dar la estabilidad y principalmente la estabilidad durante la locomoción. ¿Ya? ¿Qué hace este núcleo? Este núcleo es el que enciende y activa toda una cascada de secuencias de núcleos para terminar activando a los núcleos, ¿no es cierto?, inhibidores del tono de la formación reticular vulvar. ¿Ya? En casos de que lo que haya que hacer es aumentar el tono flexor o disminuir ese tono extensor. ¿Ya? Y junto con activar a la formación reticular vulvar, lo que hace es inhibir a los excitadores. O sea, modula, apaga un poco a los núcleos de la formación reticular pontina, que es donde están los principales excitadores. Entonces, si ustedes se dan cuenta, o sea, aumento uno, disminuyo al otro. Tengo la posibilidad de modular de manera precisa un tono flexor versus un tono extensor y de una manera selectiva. De modo que en una parte yo puedo aumentar el tono extensor. Por ejemplo, la actividad que vimos allá, a lo mejor tenía que aumentar el tono extensor a nivel lumbar, pero no tanto a nivel, ¿no es cierto?, extensor dorsal, porque tengo que permitir que el segmento vaya hacia adelante. Ya un patrón en la línea media, porque la niña va a ir a tomar con los 2 brazos. Implica un tono, un patrón, un postural self-flexor en la zona superior. ¿Ya? Ahora, si tengo que aumentar el tono extensor, no me va a servir activar al núcleo pontopeduncular. Lo que voy a tener que hacer es activar a la formación reticular pontina. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, cuando yo modifico el grado de encendido que tienen los núcleos pontinos
o los núcleos pulvares, voy a mandar la orden hacia la médula espinal por las vías que ustedes ya conocían. Entonces hablamos de este como un sistema córtico, retículo, de la corteza premotora a la formación reticular, retículo pontino para poder llegar a modificar el tono realmente, que es cuando llego hacia los núcleos mediales. ¿Ya? Ya estos circuitos en el fondo sería ya la expresión de ese ajuste postural anticipatorio que ocurre antes del movimiento, que sería el preparatorio. Y una vez que recién tenemos todo este tono preparado, recién la corteza premotora le va a enviar la orden a la corteza motora primaria para que comience a mover la extremidad. En ese sentido, en ese trayecto de activación, hay una secuencia también en la cual se van a activar la musculatura a cargo de la estabilidad. Entonces, dentro del Core Stability, lo primero que se ha visto que se activa, si estoy en posición bípeda, dijimos que la activación era de caudal acraneal. Lo primero que se activa es la porción proximal, ¿no es cierto?, de los isquiotibios fibulares. Aquí en este estudio lo habían evaluado en el bíceps. ¿Ya? Para después, sobre esta extremidad que está tratando de estabilizar esta pelvis, activar al transverso del abdomen para aumentar la presión intraabdominal. Ya. La activación de este transverso es independiente del sentido del movimiento. O sea, si yo muevo la mano derecha, o si muevo la mano izquierda, o si muevo las dos manos, da lo mismo. Siempre voy a activar primero este transverso del abdomen, ¿ya? Para después activar al oblicuo interno contralateral al brazo que se va a mover, seguido de los multífidos, que son estabilizadores extensores ipsilaterales del brazo que se va a mover. ¿Ya? Para finalmente empezar a activar la musculatura que es más superficial, como los erectores espinales, que se activarían en sentido contralateral, ¿ya? Y independiente si voy hacia adelante, voy hacia atrás, termino finalmente activando un recto anterior y el oblicuo externo. Y esa secuencia es importante que ustedes la tengan cuando vean los temas de control de tronco. Ya no sé si ya lo tuvieron, deben haberlo tenido con Héctor, ¿sí? Porque yo ya voy el otro dos fines de semana más a hacer la clase, entonces control de tronco ya lo tienen que tener. Ahora, recordemos que esta activación que bajó de la corteza premotora es ipsilateral y tiene ramas que activan también el otro lado. Por lo tanto, los pacientes que han tenido un daño cortical, ¿ya?, es raro que se dañe solamente la corteza motora. También se va afectada la corteza premotora. Y por eso que tienen tanto problema de estabilidad los pacientes que tienen lesión cortical, a pesar de que los núcleos del tronco encefálico estén indemnes. Porque lo que está fallando es ese control principalmente anticipatorio, ¿ya?, que falla tanto de manera ipsilateral como contralateral. Siempre en un tronco están los dos lados afectados. Y eso lo habíamos comentado la clase anterior. ¿Sí? Incluso habíamos analizado el video de Nelson, ¿ya?, en que evidentemente se está estabilizando para un lado como para el otro. ¿A qué recurre si no tengo los ajustes estructurales anticipatorios? A tratar de compensar con los núcleos del tronco encefálico con reacciones asociadas y ajustes compensatorios.
Entonces, hasta el minuto vamos acá. Activamos los ASA, los CEPA, estabilizamos de nuevo el centro de presión con el ASA y creamos este ajuste postural anticipatorio. Y sabemos que si mientras me estoy moviendo ocurre un disturbio inesperado, yo podía recurrir a los ajustes posturales compensatorios. Pero esto, ya, lo ideal es que no ocurra. Nosotros nos movemos casi todo el día sin que esto ocurra. Entonces, ¿qué nos falta ver? ¿Qué pasa mientras me estoy moviendo? ¿Ya? Si sé que este ajuste postural anticipatorio preparatorio no era preciso, porque lo hice en base a supuesto. Para poder, ¿no es cierto?, ir corrigiendo ese tono y ajustarlo a lo que está ocurriendo, entra en el sistema nervioso un proceso de comparar si lo que yo deseaba en torno al desplazamiento del centro de masa coincide con lo que realmente está ocurriendo. Entonces voy a comparar el movimiento deseado, lo planificado, con lo que ocurre en el medio en torno al estímulo, que me lo va dando la información visual, y lo que está ocurriendo con el movimiento de mis extremidades, que me dice cómo se va moviendo el centro de masa, y que me va comparando también con el tono que llevo para saber si ese es suficiente o no, de acuerdo al movimiento que yo estimo que está teniendo este centro de masa. Y en caso de que yo me esté dando cuenta que no va a coincidir, que no va a ser suficiente, lo voy a tener que corregir. Y esa pega la va a hacer la parte del cerebelo al cual le habíamos llevado toda la información de manera rápida de lo que ocurría durante el movimiento, que era la información propioceptiva. ¿Qué parte del cerebelo se va a encargar de la estabilidad? La que recibió la información de los segmentos axiales. Y esa era la zona del vermis, que se denominaba espino cerebelo medial. Entonces, el vermis, con la información que le llega, principalmente de los receptores fásicos, va a ir cambiando el grado de activación que tienen las distintas porciones del núcleo de fastigio. Y fastigio, como habíamos recordado, tiene acceso a aumentar la actividad del núcleo vestibular lateral si necesitamos aumentar el tono extensor, y tiene acceso a aumentar el grado de actividad de la formación reticular vulvar en caso de lo que tenga que hacer es disminuir el tono extensor porque era mucho para lo que yo necesitaba, o necesito aumentar ese tono flexor. ¿Ya? Y lo importante era que si yo tenía los receptores fásicos, a través de la fórmula de masa, que la conozco por la aceleración que me dicen estos receptores, el sistema puede determinar qué fuerza es la que está y cuál es la fuerza que voy a tener que aplicar para desacelerar ese centro de masa que está en movimiento. Y a eso nosotros lo denominamos los ajustes posturales anticipatorios de acompañamiento. ¿Por qué anticipatorio? Porque apenas se empezó a mover este centro de masa, yo pude saber lo que iba a ocurrir en el transcurso. Y no voy a esperar llegar al límite de estabilidad para cambiar el tono, porque eso ya sería un ajuste compensatorio. Lo que voy a hacer es ajustar el tono que llevaba para evitar que ese centro de masa llegue a los límites, si la tarea no lo requiere. Por eso también me gusta señalar y diferenciar estos ajustes posturales anticipatorios de los preparatorios que ocurren antes del movimiento, de aquellos que son de acompañamiento, que van corrigiendo el movimiento mientras se realiza. Uno son acción de la planificación y otro es acción de la corrección de un espirocerebelo medial. Son estructuras diferentes que actúan,
Son momentos diferentes que actúan y por lo tanto a mí me gusta diferenciarlo. ¿Mm? ¿Por qué no los quieren diferenciar ahora? Porque todos los estudios que han salido, que hablan de los ajustes posturales anticipatorios, son estudios que se hacen hasta antes de moverse. Por lo tanto, en el fondo nos dejan en vacío esto. ¿Qué ocurre durante el movimiento? ¿Ya? Y como no lo mencionan en los textos, algunos prefieren eliminarlos, pero hay que tener noción que esos estudios llegan hasta que me empiezo a mover. ¿Ya? ¿Cómo usted lo llame? A mí no me importa. Lo que me importa es que entienda lo que ocurra, en qué momento y qué estructuras son las que usan. Y tan preciso es el sistema nervioso que uno podría realizar tareas tan complejas como estas. ¿Sí? En que ahí se ven todos los tipos de ajustes posturales que ustedes conocieron. ¿Ya? Tanto los anticipatorios y como es tan inestable la superficie de la tarea, aparecen ajustes posturales compensatorios, como acá la elevación de los brazos, las reacciones asociadas de las piernas, etc. ¿Alguna consulta? Ese es más o menos el tema. Creo que pudimos estar dentro de la hora. Y quiero saber si hay alguna consulta que podamos solucionar en esta reunión final. Profe, y cuando hay alteraciones propioceptivas, se ven alterado todo esto, aunque sea, por ejemplo, unilateral, o sea, bilateralmente. No sé si me explico. Hay alteraciones propioceptivas, esto se ve todo afectado. Ya, mira, si pensemos lo siguiente, Gabriela. Si tengo una alteración propioceptiva, supongamos que sea de un segmento, ¿ya? Que pueda hacer que no sea a nivel cortical, que sea a lo mejor por los impedimentos secundarios a nivel musculoesquelético. Un Ya, músculo que está muy espástico, que tiene un OTG ahí habituado a gatillar a fondo. O un pie que no apoya, que altera sus receptores de la planta del pie, ¿ya? Esa información te va a alterar el mecanismo de corrección del espinocerebelo, ¿sí? sí, Te va a ir alterando el esquema corporal, y si tienes alterado la parte del esquema corporal, te se va a altera afectar cómo tú más bilateralmente. planificas, Ya, ¿me entiendes? sí. Aparte de que en el fondo esa información del esquema corporal se la doy a ambas cortezas. Ya. ¿Mm? Entonces, por eso es generalmente bilateral, además que la afección de la vía, porque tú decías, bueno, tengo error en el proceso de planificación. Ya, supongamos que tengo correcto el esquema corporal. Yo planifico bien, ¿ya? Y doy la orden. Y yo sé que esto afecta bilateralmente. Claro, tú dices, tengo también el otro lado, ¿no es cierto? Tengo un lado Sí, sano, a lo mejor un accidente cerebrovascular, que puede estabilizar. Claro, no voy a perder la estabilidad completa del tronco, pero claro. voy a tener menos influencia que la que debiera tener, por lo tanto se me altera de los dos lados, ¿ya? Entonces, la idea de jugar con esto así incluido es que tú te puedas dar cuenta de todos los procesos que puedes alterar y por lo tanto las consecuencias que puedes tener. Claro. Que si te das cuenta salimos de la estructura que estaba dañada, Sí, porque estamos analizando desde el punto de vista funcional. ¿Mm? Y sí, eso te profe. puede dar herramientas terapéuticas. O sea, si yo detecto que este es el problema, que la información no está llegando, bueno, ¿cómo manejo los tejidos? ¿Cómo trato de recuperar esa propiocepción? ¿Cómo trato de dar sensación de estabilidad? Y así yo voy afectando. ¿Mm? Gracias, Gabriela. Sí, profe. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, Profe, perdón. diga, Gabriela. En cuanto a esto, en cuanto, por ejemplo, yo sé que cada individuo, en cuanto a pronóstico,
su pronóstico es independiente, pero por ejemplo cuando tenemos lesiones a nivel cerebeloso, ¿es más complejo que a nivel central? Es más O sea, a complejo. nivel, perdón, dije central, pero es todo central. Central. Cerebeloso es central. Y ¿Sí? sí, a nivel de corteza, perdón. Claro. ¿Sabes por qué es más complejo? ¿Sí? Porque en el fondo tú alteras, al alterar el cerebelo, la gran estructura que aprende. Mm, ¿Se entiende? Entonces la sí. estrategia para reeducar un cerebelo, si bien el cerebelo es sumamente plástico, por eso una de las estructuras de aprendizaje, ¿verdad? Tienes que recurrir a estrategias diferentes que a tratar a un paciente con problema central, ¿ya? Ya. Porque tienes que ayudarlo a aprender de errores. El cerebelo aprende de errores. Entonces, el cerebelo lo tienes que dejar ser. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Como limitar esos errores en la estabilidad. Permitir que él juegue con ese centro de masa regulando, dando unos ciertos límites para que no se desestabilice más si llega a ese límite. Cosa de a poco que va aprendiendo, ir como soltando. Pero tú dices, bueno, es una estructura que aprende rápido, sí, pero la estructura que aprende está alterada. Entonces ahí está el juego. ¿Es posible de modificar? Sí. O sea, tenemos un paciente que no puede caminar por la desestabilización y después logra caminar, pero queda con un poquito de esa desestabilización constante por el juego de corrección. Ya. ¿Mm? Gracias, profe. Ya, Gabriela. ¿Sí? Bueno, si no hay alguna otra pregunta, ¿ya? Yo necesito que los que van conmigo, los que están en adulto, y van conmigo en 2 semanas más, traigan estos temas estudiados, ¿sí? Porque vamos a tener que aplicar esta estabilidad a la marcha, ¿ya? Y es la ocasión en que nos podamos encontrar y a lo mejor presencialmente poder solucionar algunas dudas de los temas que hemos visto en estas 3 clases, que como les había dicho, eran temas que no estaban incluidos dentro del diplomado. Y yo por los 2 años, 3 años ya que llevo haciendo las clases en el módulo de marcha, he notado una falencia que a mí me entorpece el aprendizaje dentro del módulo, ¿ya? Por eso que se lo planteé a Arlet, y Arlet encontró razón y por eso decidimos entregárselo de esta manera. Así que traten de sacarle provecho, tienen las clases ahí, les digo los temas, lo encuentran en el motor control, en todo, pero creo que en ninguna parte lo encuentran como ordenados, integrados y aplicados como lo hemos hecho nosotros en esta instancia, ¿sí? Así que sale que le provecho a esas clases. Y espero que les haya servido de algo o le haya puesto en alerta de cosas que a lo mejor no recordaban bien o aclarar algunas dudas que tenían de algo. ¿Ya? Ya, profe, Profe, muchas gracias. Dígame. yo tengo una duda. O sea, lo que pasa es que cuando intentamos ver los videos del segundo webinar, sale como ¿Ya? privado. No se puede volver a ver la clase. Mira, esa duda, mándale un correo al LED, porque en el fondo las clases las graba LED en su computador y ella las Sí, sube. ya se le informó a la profe y lo estaba ¿Ya? solucionando. Ya se le informó a la profesora y lo está solucionando. Ya. Lo iba a ver, pero ya está informada de eso. Ujú. Y en cuanto a la tarea, profesora, queríamos saber si la tarea se entregaba después de tener nuestras clases o antes. Usted se refiere al módulo de marcha. Sí, perdón. Yo soy otra profesora. No, Ah, no, eso es un trabajo que tienen que hacer en base a la materia que veamos de marcha. pero usted va a estar ese día, ¿cierto? Usted no, sí, pues usted nos da el módulo Yo de les hago marcha. el módulo de marcha, Ya, ya. ¿ya? Entonces es en base a los contenidos, a la estrategia que vamos a ver de evaluación y de tratamiento de la marcha, Sí. ¿ya? Que usted va a tener que después de que veamos el módulo tratar de aplicarlo en algún paciente, Ah, ya. ¿ya? Ya, Así que muchas eso gracias. lo entregan después, así que no se preocupe, pero traten de leer un poquito los artículos que le mandé de marcha para que podamos avanzar rápido y hacer más cosas de terapia. Ya, profe, muchas Ya, gracias. muy bien. Ya, chicos,
Entonces, un gusto haberlos tenido, aquellos que no voy a conocer, que son los de pediatría, espero que nos pueda conocer en alguna instancia, y a los que van a estar en el módulo de marcha, ahí nos conoceremos ya con rostro incluido. ¿Ya? Un abrazo a todos y muchas gracias por estar pendientes. Gracias. Gracias, que esté muy bien. ¿Ya? Chao, profe. Chao. Chao, chao. Gaby, ¿puedes parar la grabación? Ya, voy, espéreme, que no sé dónde voy. A ver. Oye, eh, lo único que no me quedó tan claro, entonces la tarea hay que hacerla como después del módulo de marcha. Sí, sí, Reinaldo, esa es la evaluación del módulo de marcha, no te confundas. Ah, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Así que tranquilo. Estoy intentando, a ver. Pedir iniciar video. Ah, Gabriela, pero a ver, ¿de cuál tarea están preguntando? Porque hay un trabajo que es el de evaluación que está subido como en la pauta. Sí. Y hay otra que es de la lectura previa, ¿sí? Que es como una guía que tienen que ir resolviendo en base al video, como para que organicen los conocimientos. Ah, ya. Ya, No había, eso no tienen que entregarlo. pero es para estudio. Es para estudiar, para orientar más o menos qué cosas debieran sacar en concreto del. Ya. ¿Ya? Eso no Lo es voy a evaluar. volver a revisar. Ya. Ujú, Lo voy a decir a mis compañeros. ya. Y ¿Tienes la yo, opción? profe, si se quiere retirar, yo me quedo y a la espera de la profe para que pueda guardar el video. Así que No, no yo se creo que te sale y yo creo que si termina la reunión se va a cortar a lo mejor Ah, ya. Entonces voy a la cerrar. grabación de manera inmediata. Ya, ya. Chao, profe, Ya. que esté muy bien. Chao, chao Chao. Gabriela, muchas gracias por ayudarnos.